Ya, perfecto. Entonces, Eloy Alfaro no quiso totalmente pagar porque era algo injusto, ¿sí? Era algo injusto, que a otros les minimice la deuda y que Ecuador siga igual. Entonces dijo, no, no voy a pagar hasta que esto sea justo y equitativo. Y si no me van a bajar, entonces yo no pago. Así de simple dijo Eloy Alfaro. Ya, muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Y también mejoras en infraestructura y comunicaciones, que para el entonces eran grandes obras que trajo bastantes consecuencias. Ya vamos a ver un video de las consecuencias de esto. Entonces, dijo que las obras públicas fue un eje modular en el gobierno liberal de 1899, como telecomunicaciones con el telégrafo, ¿cierto? La construcción del ferrocarril que unió ciudades importantes de la costa con la sierra, Quito, Guayaquil, Guayaquil, Quito, ¿sí? Aparte de que hubo este intercambio de alimentos con el ferrocarril, también se dio bastantes migraciones. Bastante gente de la sierra se fue a la costa, porque la costa se convirtió, ¿sí? La costa en ese entonces se convirtió en la región económica del país por el auge cacaotero. Sí, acá solo era totalmente agrícola. Allá ya era el auge totalmente cacaotero y era una fruta muy cotizada a nivel mundial. Entonces la gente iba a ir a trabajar allá. Entonces aprovecharon el ferrocarril para mudarse de la sierra hacia las diferentes ciudades de la costa. Es ahí en donde la costa creció totalmente económicamente. Hasta en la actualidad, puertos importantes de la costa ecuatoriana son como tipo capitales económicos de la ciudad. Ujú. Y obviamente el telégrafo, que era simplemente mandar mensajes, ¿sí? En ese entonces, que era algo novedoso, ¿sí? Hoy en día sabemos que ya no se utiliza eso. Hoy utilizamos más el WhatsApp y eso ya no le compete al gobierno. Sí, hoy día utilizamos los automóviles, que eso tampoco ya no le compete al gobierno, pero entonces en esa época eran obras innovadoras. ¿Sí? A Ecuador llegó el ferrocarril en 1900, o sea, entre 1895 y el año de 1900. El ferrocarril se constituyó. Obviamente que el ferrocarril no fue una obra original de él, ¿sí? La obra, exacto, perfecto, Karen. Eso mismo iba a decir, pero ya me ganaste. Muy bien. Eh, el ferrocarril fue una obra iniciada por Gabriel García Moreno, ¿sí? Gabriel García Moreno lo que hizo fue construir, abrir caminos para instalar las rieles de los trenes de Quito a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca, de Cuenca a Quito, es decir, dando las vueltas. Quería unir a las tres ciudades más importantes que en ese tiempo existían. Y era una obra que la inició Gabriel García Moreno, pero que totalmente la constituyó. Espera un momentito que esto, exacto, ahí está bien. Obviamente que quien la acabó fue Eloy Alfaro, o sea, entonces podemos decir que quien fue la iniciativa de esta obra fue Gabriel García Moreno, ¿sí? Muy bien. Y gracias a Gabriel García Moreno porque fue el que hizo diferentes tipos de vías, ¿no? Vías de tercer orden, de segundo orden, porque no eran asfaltadas como las que hay hoy en día. Muy bien. ¿Algo que quisieran ustedes acotar a la clase, algún dato que se me haya olvidado a mí o que no sepa? ¿O algo que les repita a ustedes para poder seguir? Porque esta revolución liberal es un acontecimiento importante en el Ecuador. Muchos cambios. Muy bien. Entonces, las comunicaciones en ese entonces eran ya muy, pero muy importantes, porque antes del ferrocarril, imagínate, la gente no podía traer sus productos de la sierra a la costa, porque el trayecto es largo, de Quito a Guayaquil es largo el trayecto. Si en carros son horas, imagínate caminando o en caballos, en burros, en mulas que se manejaban en ese entonces, o sea, la comida no llegaba en buen estado. Pero ya con la invención del ferrocarril fue totalmente diferente. O sea, recordar que el ferrocarril en ese entonces ya no era
un medio de transporte tan, que digamos, tan, tan moderno, porque en 1802, en 1809, Estados Unidos ya lo tenía. ¿Sí? Ya tenía Estados Unidos estos ferrocarriles. Estados Unidos en ese entonces eran los grandes magnates del petróleo, ¿sí? Por Rockefeller, que él transportaba pues los barriles de petróleo en ferrocarriles en 1800, 1809, y en ese entonces Ecuador recién estaba queriendo independizarse de España, pero Estados Unidos ya tenía ferrocarriles, ¿sí? Muy bien. ¿Algo que quieran preguntar ustedes? Ya, sigamos entonces. ¿No? Muy bien. Perdón. Ya. Reformas liberales relacionadas con la separación del Estado y la Iglesia, que eso fue el final del concordato, que habíamos hablado antes. Establecimiento del registro civil, nacionalización del cementerio y bienes de la Iglesia, es decir, antes la Iglesia, todos se me fue el nombre de esto, se me fue, donde están las monjas, el claustro, ¿cómo se llama? Me olvidé, tiene un nombre donde están las monjas encerradas, eh, monasterios, conventos, exacto, muy bien, gracias, los conventos, eso. Los conventos, todas esas infraestructuras de los jesuitas los trajo Gabriel García Moreno, sí, de los padres agustinos, los franciscanos, todos ellos pertenecían al Vaticano. Es decir, los bienes de la iglesia que eran españoles, que después pasaron a poder de la Iglesia Católica, no pertenecían ya al Ecuador, pertenecían al Vaticano. Entonces, y obviamente recordemos que las iglesias siempre tienen sus cementerios, ¿ya? En el centro histórico, cada iglesia tiene su propio cementerio que está en el subsuelo, ¿no? Y eso no pertenecía al Ecuador. ¿Qué hizo Eloy Alfaro? Nacionalizó, es decir, todos esos bienes, como están en territorio ecuatoriano, le pertenecen al Estado ecuatoriano. Establecimiento de registro civil. Se empezó a llevar una nómina de cuáles son las personas que mueren, cuáles son las personas que nacen. Empezó ya a tener una identificación específicamente de cuántos habitantes, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, a qué edad tienen. Todo un registro total se empezó. Ahora, esto también no es una obra original tampoco de Eloy Alfaro. Esta obra ya la hizo también Gabriel García Moreno. ¿Sí? Gabriel García Moreno fue el impulsor del primer censo a nivel nacional para saber cuántos habitantes habían. ¿Ya? Entonces, el registro civil se hizo más moderno en la época de Eloy Alfaro, o sea, se organizó mejor, porque la obra no es tan original, ya la hizo Gabriel García Moreno, pero que no se repitió en las presidencias posteriores a él. La ley del matrimonio civil y religioso, es decir, Gabriel García Moreno siempre decía que, como lo que decimos también nosotros, lo que lo une Dios no lo puede separar el hombre. Gabriel García Moreno, un hombre muy, pero muy religioso, muy católico, que decía que la única forma en que dos almas o dos personas se pueden unir es a través de la iglesia. Algo que eso quitó Eloy Alfaro. O sea, no lo quitó, respetó, pero lo hizo a un lado para poner el matrimonio civil, es decir, un matrimonio a través de la ley, ¿sí? Es decir, que bajo la Constitución de la República de Ecuador se casan. Y por otro lado, bajo los ojos y bajo los mandamientos de la religión están casados. Es decir, empezó a existir los dos tipos de matrimonios. ¿Sí? La libertad de cultos y libertad de creencias, que eso nosotros ya lo habíamos indicado, que es que cualquiera puede escoger la religión que se le dé la gana. Muy bien. Apertura de la instrucción laica, es decir, escuela en donde se veía ciencia, sin la intervención de la religión. Y la ley del patronato, pues que obviamente era pues defender específicamente los hogares, las casas de las personas. Porque recuerden que antes los latifundistas, si veían que era un terreno próspero para poder sembrar o para poder tener ganado, te quitaban, te expropiaban, sin
que nadie hable. No había una ley para regular. Entonces se adoptó eso, para respetar la propiedad privada de las personas, porque los indígenas fueron quitados de sus territorios. Bastantes indígenas, ¿sí? Muy bien. Eso, eso sí se sigue dando en el Ecuador, muchachos, pero ya, o sea, en silencio. Algunos partidos políticos, líderes políticos son terratenientes y siguen en esa misma onda de quitar, de expropiar. Sí, pero ahora se hace ya más en silencio. Antes se hacía a la vista de toda la gente. A ver, para repasar lo que hemos visto en estas diapositivas, muchachos, entonces vamos a ver su grado de atención a esta clase. Podemos decir que la revolución liberal también es conocida como. ¿Cómo se llamaba antes la revolución liberal? ¿Cómo también era llamada? Si habíamos nombrado esto. ¿Quién me responde? ¿Karen o Alex? ¿Cómo se... La revolución liberal también era conocida? Vamos, muchachos, les quiero escuchar. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba antes la revolución liberal? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a una pista. Tiene algo que ver con mi apellido, el que está ahí. Sí, el que lo ven ahí. ¿Cómo se llamaba? Nadie. Bueno. Recordar, muchachos, que la revolución liberal también era conocida como la guerra civil ecuatoriana. ¿Sí? La guerra civil porque los montoneros, los campesinos, se iban en contra de la gente que tenía, la gente adinerada, la oligarquía, y también los políticos por obtener el poder. ¿Ya? ¿Quién fue derrocado en 1883 por un movimiento nacionalista llamado Restaurador? Bueno, aquí esta parte creo que toca explicar. Quien fue totalmente derrocado fue, muy bien, perfecto, Karen, Camaño. Sí, Camaño fue sacado de ese, de esa presidencia que él tenía, de un movimiento llamado Restaurador, ¿sí? Para que después entre el denominado progresismo, ¿sí? Que fue hecho por otros líderes políticos, o sea, el movimiento restaurador, para que se dé el progresismo. Recordar que hubieron muchos movimientos, hasta la revolución marxista también, que fueron las primeras revoluciones, en donde la revolución marxista fue en contra de Juan José Flores, ¿sí? Para tener a Diego de Noboa, a Manuel Ascasubi, creo que era, sí, Manuel Ascasubi, presidentes de la revolución marxista, que se iban en contra de Juan José Flores, se fueron en contra de Vicente Rocafuerte, que se hizo en marzo, es por eso que es marxista, entonces para que se diera la revolución, el periodo marxista, que obviamente acabó con la presidencia de Gabriel García Moreno. Bueno, al comienzo. El doctor Luis Cordero se prestó para que el nombre de Ecuador se comprara un qué. ¿Se comprara qué? Y se revendiera a quién. Un buque, ¿sí? Un barco, perfecto. Y se revendiera a quién. ¿A quién se iba a vender ese barco? A Japón. Perfecto, Alex. Muy bien. Sí, es la denominada venta de la bandera, que fue el inicio de todo esto que hemos visto ahora. Sí, el inicio de todo esto. ¿Ya? Te dice aquí, ¿cómo se llamaba el buque de guerra que se revendió a Japón? Esmeraldas. Muy bien, Karen. Perfecto, Esmeraldas. Muy bien. Así se llamaba precisamente ese barco. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los responsables de la venta de la bandera? Habían dos presidentes que les dije. ¿Quiénes eran? Habían dos personitas que fueron presidentes y que hicieron el acto de la venta de la bandera. ¿Sí? Uno ya como expresidente y el otro ya como presidente. ¿Mm? Obviamente moviendo sus influencias. Camaño, perfecto, Camaño, pero ¿quién más lo ayudó? Había otro presidente más, que no sé por qué no dicen en los libros de historia.
Ya les va a pasar un documento en donde está todo detallado de la historia del Ecuador. Y es muy interesante. Luis Cordero. Recordar eso, que Luis Cordero también, porque tenía mucha influencia en la derecha, Luis Cordero. ¿Sí? Luis Cordero era muy amigo de Juan León Mera y, y un cónsul, claro. Lo que les decía, Juan León Mera, mirarán, Juan León Mera, el que escribió el himno nacional del Ecuador, fue quien promovió para que se desarrolle el primer partido conservador. Para que vean eso. Es decir, el protector de la derecha de los ricos era Juan León Mera, quien fue quien escribió el himno nacional del Ecuador. Es decir, a quien se le ocurrió la idea de fundar el Partido Conservador fue también a Juan León Mera, ¿ya? Uno de los próceres. Tener en cuenta eso, ¿sí, muchachos? Juan Montalvo en ese entonces ya estaba viviendo sus últimos años. Juan Montalvo, austérrimo enemigo de Gabriel García Moreno, de Ventimilla, que ya llegó con las últimas en estos gobiernos que estamos hablando. ¿Cómo se llamaba el...? Ya estoy viendo, ¿no es cierto? Acá abajo te dice, ¿en qué fecha inicia la Revolución Liberal? Vamos a ver, ¿en qué fecha era? Exacto, en 1895, especialmente en junio, ¿no es cierto? Muy bien, Karen. Te dice la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces gobernó constitucionalmente el Ecuador Eloy Alfaro? ¿Cuántas? Perfecto, Alex. Dos. Muy bien, dos. Periodos presidenciales tuvo Eloy Alfaro. Y recordar, a ver, les pregunto, muchachos. ¿El segundo periodo del presidente Eloy Alfaro lo terminó o no lo terminó? Me pregunta a ustedes. No lo terminó, me dice Alex. ¿Sí? ¿Lo terminó o no lo terminó? No, dice Alex. ¿Qué dices tú, Karen? ¿Lo terminó o no lo terminó? Según los libros de historia. ¿Ya? Bueno, ya voy a especificar esa parte. Sigamos con la... No lo terminó, me dice Karen. Perfecto. Ya vamos a especificar esa parte, ¿ya? Acá te dice, por haber combatido al conservadurismo, se lo conoce como. ¿A quién? Al periodo se lo conoce como periodo liberal. Eloy Alfaro, de ahí viene su seudónimo, que es el viejo luchador. ¿Ya? ¿Para qué impusieron el patrón oro? Ahora sí, ¿quién me explica? ¿Para qué impusieron el patrón oro? ¿Me pueden ayudar con eso? ¿Para qué impusieron el patrón oro? A ver, vamos a ver qué nos dice Alex. Nos dice para darle un buen valor al Sucre sobre la moneda de los bancos, para que Sucre tenga más valor. Exacto, muy bien, muchachos. Sí, tienen la idea y está correcta. ¿Sí? Para que tenga más valor y un peso internacional, se impuso el patrón oro. Lo que les decía, recordar que Eloy Alfaro eh, tuvo un gran amigo que le ayudó en la política, ¿sí? Este amigo se conocía específicamente, bueno, este amigo lo traicionó, ¿ya? Este señor lo traicionó, era muy amigo de perdón, de Eloy Alfaro, muy amigo. ¿Saben de quién estoy hablando? Ahí me ponen el nombre, ¿sí? Esta persona traicionó a Eloy Alfaro cuando tomó el poder. Tomó el poder y dijo que todo lo que había hecho era descabellado. Llenar de deudas al país por no pagar la deuda externa, tener conflictos, obviamente, de sobrepoblación de la costa por el ferrocarril. La oligarquía se fue en contra de él y decidieron encarcelarlo en el panóptico, también llamado expenal Gabriel García Moreno. ¿Ya? Esta persona mandó asesinar a Eloy Alfaro. Lo arrastraron,
lo quemaron en el Parque Elegido, y de ahí es donde viene esta obra importante que es La Hoguera Bárbara. ¿Sí? La Hoguera Bárbara, un libro que relata los últimos acontecimientos de Eloy Alfaro y cómo fue quemado en el Parque del Ejido. Esta persona se llama Leonidas Plaza Gutiérrez. ¿Sí? Leonidas Plaza Gutiérrez fue un gran amigo de Eloy Alfaro, pero que cuando llegó al poder, ¿sí? Con los militares y todo, traicionó a Eloy Alfaro y lo mandó a matar. ¿Sí? Para que vean que no solo es la traición Correa Lenín Moreno, también hubo otra traición que fue Eloy Alfaro, Leonidas Plaza Gutiérrez, para que vean cómo fueron de traicioneros. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre esto? Sí, para pasar a las preguntas, a otra clase de preguntas. Estas diapositivas, si quieren, yo ya les voy a pasar también por la plataforma para que las repasen un poquito más de los acontecimientos importantes de acá del Ecuador. A ver, déjenme irme acá y vamos a irnos a unas preguntas. ¿Ya? Muy bien. A ver qué nos dice. No explica eso del segundo mandato de Alfaro, lo que nos dijo de que sí lo terminó o no. Lo terminó. Pero, o sea, lo terminó en lo que sería más o menos casi toda su periodo, que era de 4 años. Era de 3 años y unos meses más. Hasta que Leonidas Plaza Gutiérrez entró con el poder militar y hicieron como un derrocamiento. Y ahí fue que Leonidas Plaza Gutiérrez se puso como jefe supremo, así como inició Eloy Alfaro, y después se consagró presidente de la República, en donde hizo y deshizo. Es decir, todo lo que hizo Eloy Alfaro lo cambió después Leonidas Plaza Gutiérrez. Como lo que pasó recién, todo lo que hizo Rafael Correa también lo cambió Lenín Moreno, bueno, para bien o para mal, no sé, pero ahí particularmente se dio el término se me fue, el término del periodo presidencial de Eloy Alfaro, que sí lo terminó. Sí lo terminó. 8 años presidente, obviamente en un lapso que no fue. Entonces, Leonidas Plaza Gutiérrez acabó con la vida de él cuando estuvo terminando a finales de su mandato Eloy Alfaro. ¿Sí? Más especificado está en el libro de la Hoguera Bárbara. Si ustedes quieren pueden leerlo, es un libro interesante. Sí, Alex, ¿o tienes alguna otra duda? Perfecto. Muy bien. Sigamos. Recordar que Leonidas Plaza Gutiérrez, el hijo de Leonidas Plaza Gutiérrez también fue presidente. Fue Galo Plaza Lazo, fue el hijo de Leonidas Plaza Gutiérrez. Ahora sí, continuemos. Vamos a las preguntas. Recuerden que yo les había enviado a través de la plataforma los PDFs. ¿Sí? No sé si ya los revisaron. Ahí hay preguntas, sí, totalmente. Que son las preguntas que más se repiten en todos los años. Muy bien. Vamos a analizar una primera pregunta que te dice, vamos a hablar un poco de los derechos y de las constituciones del Ecuador. Te dice, la igualdad de género parte de la necesidad de generar una igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, para eliminar las condiciones históricas de discriminación y exclusión que se han dado principalmente en torno a las mujeres. Seleccione las prácticas que buscan promover el ejercicio del derecho, ¿sí? El ejercicio del derecho mencionado en el texto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos como opción 1, aumento de la difusión de los métodos de planificación familiar. 2, promoción de estrategias que incrementen la calidad de la educación pública en niños y niñas. 3, generación de mecanismos que promuevan la pertenencia de las niñas en la educación básica. Y 4, establecimiento de sistemas de cupos dentro del ámbito legislativo. Opción A,
1, 2, opción B, 1, 3, opción C, 2, 4, opción D, 3, 4. Vamos a ver cuáles son las respuestas que ustedes nos han dado. Bueno, que ustedes... Karen nos dice que es la D. Muy bien, Karen nos dice que es la D. A ver, vamos con la D. 3, 4 nos dice Karen. A ver, Karen nos dice que es 3, 4, que es generación de mecanismos que promueven la permanencia de las niñas en la educación básica. 4, establecimiento del sistema de cupos dentro del ámbito legislativo. Esa es la respuesta de Karen. ¿Cuál es tu respuesta, Alex? Quiero escuchar tu respuesta, tu análisis. Alex nos dice que es la C, que es la 2 y la 4, en la cual te dice promoción de estrategias que incrementen la calidad de la educación pública en niños y niñas, ¿ya? Y 4, establecimiento de sistemas de cupos dentro del ámbito. Bueno, estaba muy dividido las respuestas. Dome no se ha conectado, ¿ya? Entonces sigamos. A ver, vamos indicando con lo que ustedes pusieron. Primero me dijo Karen que es la D. Vamos analizando la 3. Generación de mecanismos que promuevan la pertenencia de las niñas en educación básica. ¿Ya? Te dice generación de mecanismos que promuevan la permanencia de las niñas en educación básica. A ver. Para poder responder estas preguntas tenemos que irnos a la pregunta, al núcleo de la pregunta. Te dice que la exclusión que se ha dado principalmente en torno a las mujeres, ¿ya? Nos habla de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿ya? Para eliminar las condiciones de discriminación y exclusión. Derechos. La generación de mecanismos que promueven la permanencia de las niñas en educación básica. Un presidente o el poder legislativo, cuando lanza mecanismos para la permanencia de la educación para las niñas o los niños, específicamente para las niñas, eso se hace a través de un decreto, ¿sí? A través de un decreto legislativo hecho por la Asamblea, ¿ya? Que no consta en la Constitución, ¿ya? ¿Por qué no consta en la Constitución? Porque solo se refiere a niñas. Entonces, si esto está especificado en la Constitución, ya estás discriminando. ¿Por qué? Porque solo dices niñas. ¿Y dónde están los niños? Entonces, si te fijas solo en promover permanencia de las niñas, es discriminación si es que forma parte de la Constitución. Pero como es un decreto presidencial y que se va a un decreto de asamblea o poder legislativo, esto viene a ser como tipo decreto y no como derecho. ¿Ya? Entonces, la 3 no suena. ¿Ya? Nos dice que la D también tiene la 4. Te dice que es... Ay, perdón. La 3 sí suena. Sí, perdón. Eso sí. La 3 sí suena, porque el decreto va obviamente con el legislativo. ¿Ya? ¿Y qué hace el legislativo, muchachos? El legislativo crea leyes ¿para quién? Para la propia Constitución. ¿Ya? Aunque no esté especificado en la Constitución, pero suena como un derecho. ¿No es cierto? Suena como un derecho. Eso sí quiero recalcar, me confundí. 4. No, D era 3 y 4, sí, sí. Establecimiento de sistemas de cupos dentro del ámbito legislativo. A ver. Sí, a ver, muchachos, si hablamos de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, ¿sí? Para eliminar las condiciones históricas de discriminación y exclusión que se han dado principalmente en torno a las mujeres, pues obviamente establecimiento de sistemas de cupos dentro del ámbito legislativo. Estamos hablando de oportunidades, ¿sí? De oportunidades para que se dé la participación de la mujer en el desarrollo
de leyes. Muy bien. Entonces, tanto la 3 sí consta, ¿sí? Sí consta perfectamente para la Constitución. La 4 también consta, ¿sí? Pero también se hace a través de un decreto de ley. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la 3 y la 4 sí sonarían como respuesta. Pero analicemos lo que nos dice Alex, la C. La C que es 2 y 4, ¿sí? 2 y 4. La 2 te dice promoción de estrategias que incrementen la calidad de la educación pública en niños y niñas. No. ¿Por qué? Porque están hablando solo de mujeres que corresponde a niñas. Si hablamos de niños, ya nos vamos fuera del contexto. ¿Sí? En torno a las mujeres, nos dice. En torno a las mujeres. ¿Ya? Acá era la C, ¿no es cierto? La C es 2 y 4. Establecimiento de sistemas de cupos dentro del ámbito, que dije que esta sí suena, ¿sí? Esta sí suena para que la mujer tenga más participación en decisiones políticas y jurídicas en el país. La B te dice 1.3. Aumento de la difusión de los métodos de planificación familiar. ¿Sí? Aquí vamos a ver un error que tienen varias plataformas. A ver, la respuesta está entre la B y la D. ¿Ya? Porque sabemos que la 2 no va ni fregando, entonces la A tampoco va. Entonces la respuesta está entre la B y la D. ¿Por qué? La respuesta original de esta pregunta es la D, que la dijo Karen, que está muy bien. Pero algunas plataformas, algunos centros, ponen que la respuesta es 1.3. Generación de mecanismos que promuevan la permanencia de las niñas en educación básica. Sí, 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 sí y sí. Pero le pone que también es aumento de la difusión de los métodos de planificación familiar. ¿Por qué puede ser válido también esta respuesta? ¿Y por qué no también? Puede ser válido porque la planificación familiar en la Constitución cuenta como un derecho, ¿sí? Cuenta como un derecho para las mujeres, pero también para el hombre, ¿sí? La planificación familiar es obviamente el buen pensar en la economía, en cuántos niños en la familia, utilizar pastillas anticonceptivas, tener el derecho de utilizar anticonceptivos, de tener prácticas médicas para instalar técnicas anticonceptivas, como por ejemplo en las mujeres el ligamento, la T de cobre, en el hombre la vasectomía. Que la planificación familiar es un derecho, sí, para las mujeres, más hoy en día está más para las mujeres que para los hombres. ¿Ya? Es por eso que algunos centros ponen que la respuesta es 1.3. Pero si analizamos a otros centros, también ponen la respuesta 3.4. Y lo que tiene más énfasis en el texto, porque ya les dije, muchachos, la respuesta tiene que estar a base de lo que te pide el texto. Es obviamente la 3 y la 4 las respuestas, ¿sí? Promover la permanencia de las niñas en educación. Y, obviamente, establecer sistemas, oportunidades para que las mujeres estén en el ámbito legal y jurídico, ¿sí?, del país. La respuesta es D, 3, 4, la que más lleva a obtener a que las mujeres no estén con discriminación y exclusión. ¿Por qué? La 3 se va con la palabra discriminación y la 4 con la exclusión. ¿Entendido? La 3 va en contra de discriminación y la 4 va en contra de exclusión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Perfecto, sí. La 3 también era dudosa, la 3,
¿sí? Pero después vimos que sí compadece con discriminación y exclusión. Más que planificación familiar, como que ahí viene el distractor, ¿sí? Porque planificación familiar en la Constitución es como un derecho y está como derecho. Entonces ahí sí ya nos vemos muy confundidos porque aquí te dice derechos y oportunidades, pero abajo te dice discriminación y exclusión y este viene a ser el núcleo de la pregunta. Y en base a estas dos palabras teníamos que ver las opciones. ¿Sí? Perfecto. Está entendido, me dicen. Muy bien. Ya creo que estamos menos de un minuto. Si se cierra la transmisión, nos volvemos a conectar, ¿sí? Vamos entonces a la pregunta número 2. Está larga la pregunta número 2. Muy bien, pregunta número 2. A ver, te dice, impacto de la Primera Guerra Mundial en Ecuador. Vamos a ver un tema que parte muy importante. Te dice, el auge de una economía exportadora primaria se vio frenado en 1914. Ojo muchachos con la fecha. Ojo. El auge de una economía exportadora primaria se vio frenado en 1914 debido a una crisis, principalmente comercial. En efecto, la Primera Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto negativo